Hola, en este video vamos a estudiar análisis dimensional. Bien, el análisis dimensional estudia todo lo que tiene que ver con las magnitudes físicas. La magnitud física es toda característica de un cuerpo que sea posible de medir, ya sea directa o indirectamente. ¿Por qué decimos esto? Porque una medida directa es cuando usted tiene el instrumento y lo mide. Por ejemplo, usted mide 1 kilo de arroz, coge una balanza, va a medir una fuerza, coge un dinamómetro y lo mide, ¿no? Pero sin embargo, si yo quisiera medir, por ejemplo, ¿qué le digo? La velocidad de la luz, no tengo un instrumento, ¿no?, que me mida directamente, pero sí tengo una fórmula. Por lo tanto, a eso se refiere las medidas directas o indirectas. La clasificación de las magnitudes físicas, según su origen, son fundamentales y derivadas. Las fundamentales sirven de base del Sistema Internacional de Unidades y son 7. Que tenemos acá: la longitud se mide en metros y tiene dimensión L. La masa se mide en kilogramos, tiene dimensión M. El tiempo se mide en segundos, su dimensión es T mayúscula. La temperatura termodinámica se mide en Kelvin y su símbolo es θ o su dimensión. La intensidad luminosa se mide en candelas y su dimensión es J. La intensidad de corriente se mide en amperios y su dimensión es una I mayúscula. La cantidad de sustancia se mide en moles y su dimensión es M. Ahí tenemos las 7 magnitudes que conforman el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, las magnitudes derivadas, ¿qué son? Aquellas que resultan de la combinación de las magnitudes fundamentales. Y cada una de ellas tiene una fórmula de definición que la identifica. Por ejemplo, la fórmula del área de un triángulo, de un rectángulo, etc. La fuerza tiene una fórmula, la velocidad también. Y bueno, cualquier magnitud derivada tiene una fórmula de definición. Veamos las ecuaciones dimensionales. ¿Qué cosas son? Son igualdades que relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales, expresadas, o mejor dicho, que las magnitudes derivadas expresadas en función de las magnitudes fundamentales. A eso se refieren las ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos una magnitud derivada como el área. El área puede ser el área de un triángulo, el área de un círculo, pero al resolver esto resulta una ecuación dimensional L cuadrado. Es decir, ¿cómo se obtiene eso? De la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, área, dice el área de un rectángulo, un medio base por altura. Ecuación dimensional del área sería un medio, por ser un número, su dimensión es 1. Vamos a poner así primero la dimensión de cada uno de los términos y luego resolvemos, ¿no? El área resulta esto 1 porque es un número y la dimensión de un número es 1. La base es una longitud, el área, la altura es otra longitud y por lo tanto tendríamos L por L, L cuadrado. Por ese motivo es que aquí la ecuación dimensional del área es L cuadrado. Lo mismo pasa con el volumen, ¿no? L cubo. Lo mismo pasa con la velocidad lineal, que tiene esta fórmula de definición que es distancia sobre tiempo. A la hora de operar resulta LT a la menos 1. Bien, tenemos propiedades de las ecuaciones dimensionales que son muy importantes porque estas propiedades se usan a la hora de resolver los problemas. ¿Qué dice la primera? Las ecuaciones dimensionales se escriben entre corchetes, por eso que acá escribí entre corchetes el área. Al leer esto ya digo ecuación dimensional del área. En este caso acá diría ecuación dimensional del volumen, si trabajo con el volumen o de repente es una velocidad. Segunda propiedad, la suma de magnitudes físicas siempre da la misma magnitud. Por ejemplo, si yo tengo masa más masa menos 2 veces la masa, siempre es masa. Porque matemáticamente no podría ser, matemáticamente esto daría 0, si es que m se considera una variable. Pero en este caso no es una variable cualquiera, es una magnitud física. Por lo tanto, esto debe respetarse. Cuando se suma o se resta, se tiene la misma magnitud. Lo mismo aquí, L menos L sigue siendo L, referida a la longitud. Aquí θ menos θ es temperatura, sigue siendo temperatura. Y aquí tenemos una aceleración, restada otra aceleración, sigue siendo aceleración. Tercera propiedad, todo número tiene dimensión igual a la unidad. Por ejemplo, pi es un número, dimensión 1. Seno de 30 es un número, 1. Logaritmo de 12 es un número, su dimensión es 1. Para cualquier número en general, la dimensión de todo número siempre es 1. Cuarta propiedad, si tenemos un producto
ese producto es aplicable o se puede expresar como factores, ¿no? Se puede sacar de esta corchete y separarlo cada uno en su respectiva dimensión. Lo mismo cuando se tiene un cociente, también se puede separar el numerador y denominador, y cuando se tiene una potencia también se puede separar la potencia. Quinta propiedad, el principio de homogeneidad. ¿Qué dice? Que cuando se suman o se restan magnitudes físicas, todas deben tener la misma magnitud, porque si no, eso llevaría a un error, ¿no? La ecuación no sería correcta. Aquí si tenemos, por ejemplo, la suma de A más B igual a X menos Y, entendiendo que son magnitudes físicas, entonces debe cumplirse que la dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B, igual a la dimensión de X, igual a la dimensión de Y. Bien, eso es lo que corresponde a la parte teórica. Ahora vamos a resolver algunos problemas. Para esto, acá tenemos algunos problemas que vamos a resolver para poder aplicar esto, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos algunos problemas que vamos a resolver. Bien, pero, por otro lado, también tenemos aquí ciertas magnitudes derivadas con sus ecuaciones dimensionales respectivas. Es decir, porque cada vez que vamos a utilizarlas, vamos a recurrir a estas ecuaciones dimensionales. Aquí tenemos la ecuación dimensional del área, del volumen, de la velocidad lineal, de la velocidad angular, del periodo, la frecuencia, la viscosidad dinámica. Y bueno, tenemos aquí 21 magnitudes derivadas con su respectiva ecuación dimensional. A la hora que vamos a operar o resolver los problemas, necesitamos alguna de ellas dependiendo la situación problemática, ¿no? Entonces vamos a resolver el problema número 1, que dice lo siguiente. En este problema, ¿qué dice? Determina las dimensiones de X en la expresión. Y aquí tenemos una expresión matemática donde dice que T, aquí, T, este T que está acá significa tiempo, este V sub 0 es la velocidad, y A significa aceleración. Me piden la dimensión de X. ¿Qué cosa es eso? Significa que X puede ser un tiempo, puede ser una longitud, una frecuencia, una temperatura, no sé, pero voy a investigarlo. Entonces la solución del problema 1 va a ser la siguiente, ¿no? Del problema número 1 que está acá. Dimensión de X es igual a la dimensión de B por T igual a la dimensión de un medio por A por T cuadrado. Principio de homogeneidad. Cada vez que se tiene sumas o restas, esos valores se consideran como si fueran igualdades por el principio de homogeneidad, porque la ecuación debe ser, digamos, correctamente homogénea. Bien, entonces aquí podemos tomar el primero con el segundo término o el primero con el tercero. ¿Por qué? Porque acá conocemos la aceleración y conocemos el tiempo. Y acá también conozco la velocidad inicial, esta es la velocidad inicial por el tiempo. Voy a tomar los dos primeros valores. Velocidad lo puedo separar por la propiedad del producto y quedar así. De manera de que la dimensión de X sería V sub 0 es velocidad. Recordando la velocidad, en el cuadro que les mostré es LT a la menos 1. Y el tiempo es una T mayúscula porque es una unidad fundamental. Resolviendo esto, me queda que L es la respuesta, solamente L. ¿Por qué? Porque acá tengo menos 1 y aquí este exponente de T es 1. Menos 1 más 1 es 0, T a la 0 es 1 y 1 por L, L. Esa es la solución al primer problema. Ahora, veamos el segundo problema que tenemos ahí. Dice, determine la dimensión de E. Aquí está E, 2, dimensión de E, dice que es F sobre Q. Así, y me pide la dimensión de E. ¿Pero qué cosa es E? Dice, bueno, lo voy a encontrar recién. De antemano ya sé que es campo eléctrico, pero acá me dicen que F es la fuerza y Q es la carga. Lo que voy a hacer es simplemente resolver directamente la fuerza sobre la dimensión de la carga. Entonces, la fuerza, recordando, ¿no? De acuerdo al gráfico, a la relación que les mostré, la fuerza es mLT a la menos 2
sobre la carga, que es I por T. También está definido de esa forma, intensidad por tiempo. De aquí tendríamos lo siguiente, de que M, L, T a la menos 2 por este exponente que es positivo, cuando sube el numerador cambia de signo y se escribe I a la menos 1. Y también acá sería T a la menos 1, porque esto va a subir al numerador. Ahora simplificamos. L, no hay otro L, queda L, T menos 2, menos 1, es menos 3, y a la menos 1. Entonces aquí tengo la dimensión de E, y es lo que me han pedido calcular ahí. Bien, entonces ya tenemos resuelto el problema. Ahora dense cuenta que en el problema 1 y 2, la variable que me piden está despejada. Es decir, aquí X, aquí E, y aquí también la dimensión de P. Entonces, la tercera sería así, P cuadrado igual P cubo por Q por el seno de 45 grados por W elevado al seno de 30. Y sobre Z por Q. Sin embargo, aquí están todas las variables que me han dado. Voy a proceder a la resolución. Pero puedo simplificar, darme cuenta que aquí tengo P cuadrado y P cubo, entonces puedo simplificarlo. Es decir que puedo hacer lo siguiente. El P cubo pasa para acá, ¿sí? P cuadrado sobre P cubo, ¿sí? Y acá me queda Q por el seno de 45, W elevado al seno de 30, sobre Z por Q. Listo. Ahora, cuando yo simplifique aquí me va a quedar así. 1 sobre P. Y acá me va a quedar Q por el seno de 45, W por el seno de 30, sobre Z por B. Listo. Ahora, yo necesito P. Yo puedo invertir la expresión y escribir así. P igual, y ya poniendo la dimensión de P, y acá Z va a quedar arriba, dimensión de Z, por la dimensión de B, y abajo va a quedar dimensión de Q, así, por la dimensión del seno de 45 grados, por la dimensión de W elevado al seno de 30, ¿no? Queda la expresión así. Ahora, reemplazamos los valores ya, dimensión de P, y tendría acá Z. ¿Qué cosa es Z? Z es aceleración. Entonces tendría L T a la menos 2, que es la ecuación dimensional de la aceleración, por B, por V. V es volumen, L cubo, así, sobre Q. ¿Qué cosa es Q? Q es fuerza. Entonces M, L, T a la menos 2, por seno de 45. Como este es un número, su dimensión es 1. Ya no lo voy a escribir acá. W. ¿Qué es W? Trabajo. Trabajo es M, L cuadrado, T a la menos 2, pero esto elevado al seno de 30, dice. ¿Y cuánto es seno de 30? Es 0.5, o sea, un medio. Esto es el seno de 30. Y ahí tenemos la expresión, la dimensión de P. Simplificando todo esto, vamos a obtener un valor para P. Veamos cómo lo simplificamos. Aquí tengo L, con L se cancela. T a la menos 2, con T a la menos 2 se cancela. Arriba me queda L cubo. Bien, L cubo. Y abajo me queda este M. ¿Sí? Y acá M a la 1 medio. Vamos a escribirlo acá. M a la 1 medio por L, nada más que L, porque tendría 2 por 1 medio es 1, y T a la menos 1. T a la menos 1 también, porque acá menos 2 por 1 medio me da menos 1. Resolviendo esto, tendría L cubo en el numerador, y en el denominador tendría M, y si sumo acá exponentes de bases iguales, tendría 1 más 1 medio, son 3 medios, L, T a la menos 1. Y esto finalmente va a subir al numerador con exponentes cambiados. Entonces va a quedar así. Lo vamos a hacer acá. L cubo
L cubo, M sube como a la menos 3 medios, L sube como L a la menos 1, L a la menos 1, y T sube como T positivo, ¿no? T a la 1. Finalmente, vamos a obtener aquí L cuadrado, porque acá tengo 3 menos 1, 2, M a la menos 3 medios, y T. Esto vendría a ser la dimensión de P, lo que me habían pedido calcular acá. Bien, entonces, el problema 1, 2 y 3 tiene una característica de que siempre me piden una variable que está despejada y rápidamente se puede reemplazar. Pero existen otro tipo de problemas, que no está donde la variable no está despejada, y vamos a resolver uno de ellos. A ver, veamos acá. Por ejemplo, en esta expresión, acá me piden presión, bueno, aquí en esta de acá. Acá me pueden pedir R, ¿no? Pero no está escrito, simplemente ha quedado así. Vamos a resolver el número 5. Dice, calcule las dimensiones de E sub 0 en la siguiente expresión, y E sub 0 está por acá. Entonces, vamos a ver. El número 5. Continuamos con el problema número 5. El problema número 5 pide calcular las dimensiones de E sub 0 en esta expresión. Entonces, en esta expresión dice, la variable no está despejada como las anteriores, entonces hay que despejar. Si despejamos E sub 0 va a quedar de esta forma, ¿no? E sub 0 va a ser igual a la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza por la distancia cuadrada, y aquí queda 1 sobre 4pi. Ahí está despejado el valor de E sub 0. Ahora vamos a reemplazar por sus valores. E sub 0, dimensión de E sub 0 será igual, esta dimensión de 1 sobre 4pi es un número, eso va a ser 1, la dimensión de la carga 1 por la dimensión de la carga 2 sobre la dimensión de la fuerza por la dimensión de d al cuadrado. Bien, entonces aquí vamos a resolver inmediatamente esto. Esto va a ser 1, la carga 1 es I por T, intensidad por tiempo, la carga 2 también es intensidad por tiempo, porque es carga eléctrica, la fuerza es mLT a la menos 2, y la distancia es L cuadrado, ¿no? Simplificamos I por I cuadrado, T por T cuadrado, en el denominador tenemos L cubo, porque acá hay 1, más 2, 3, T a la menos 2, aquí me va a quedar E sub 0, dimensión de E sub 0, es I cuadrado, en el numerador, T cuadrado, M a la menos 1 porque sube, L a la menos 3 también está subiendo, y T sube con exponente 2 positivo. Simplificamos esto y tendríamos I cuadrado, y acá tendríamos T 4, ¿no? 2 más 2, 4, T a la cuarta, M a la menos 1 y L a la menos 3. Esto sería la dimensión, las dimensiones de E sub 0. Bien, entonces eso era el problema número 5. Ahora vamos a ver un tipo de problemas. Este es lo que acabamos de resolver, son problemas donde estábamos calculando la dimensión de una magnitud desconocida, ¿no? Pero hay problemas como los que tenemos acá, que tienen otra característica, ¿no? Son también problemas que se resuelven aplicando otra metodología. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el problema 6 dice, la fuerza centrípeta que permite a un móvil desplazarse a lo largo de una circunferencia depende de la velocidad. Entonces, la fuerza, dice, esta es fuerza, la fuerza depende, dice, de la velocidad, depende de la velocidad angular, dice, de la velocidad angular, entonces W, del radio de la circunferencia, del radio y de la masa del cuerpo. Eso es una ecuación empírica, supuestamente, que ha salido del laboratorio. Pero toda ecuación empírica lleva aquí una constante que hay que calcular. En este caso, dice, hallar la fórmula correcta para la fuerza si la constante es la unidad.
quiere decir que esta es la unidad y lo podemos borrar. Pero ahora, ¿qué exponentes tienen? Desconocidos. Le voy a poner así, x, y, z. Y ahora voy a reemplazar la fuerza. La ecuación dimensional de la fuerza es ml t a la menos 2. Estoy reemplazando directamente, ¿sí? Esto es la velocidad angular. La velocidad angular es t a la menos 1 elevado a la x, elevado a la x. Por radio es longitud a la y m, que viene a ser la masa, m mayúscula, y tendríamos planteada la ecuación. Ahora vamos a resolver para allá los exponentes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos allá? Aquí me va a quedar menos 1 por x, menos x, l a la y, m a la z. Si identificamos exponentes, diría que este exponente t con este exponente t, como es la misma magnitud, se igualan los exponentes. Por lo tanto, tendría que x vale 2, ¿no? 2, igualando. Los exponentes de l, aquí tengo l y l, entonces igualando esos exponentes me queda que y vale 1. Y vale 1. Y m, igualando este m con este m, igualando los exponentes, acá 1 y acá z, entonces me está diciendo que z es 1. Por lo tanto, la fuerza queda expresada de la siguiente manera. W elevado a la x, pero vale 2. R, que es el radio elevado a la y, que vale 1. Y m a la z, que también vale 1. Entonces, finalmente la fuerza me va a quedar así, ¿no? La masa, mejor dicho, la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. Esto sería la ecuación para la fuerza centrípeta que nos están pidiendo calcular. Este es otro tipo de problemas que se presentan, ¿no? Cuando nos dan datos supuestamente que han salido de un experimento. Se llaman ecuaciones empíricas. Vamos a resolver otro problema acá, el número 7. Dice, un obrero ha observado que la potencia de su carretilla depende de la fuerza que aplica y la rapidez con la que la aplica, con la que la comunica. Además observa que si la fuerza es 400 newton y la velocidad 0.8, entonces la potencia es 64 watts. Determine la fórmula empírica. Bien, en este caso vamos a seguir el mismo procedimiento, porque se trata de una ecuación empírica. Entonces la potencia dice, la potencia depende de la fuerza que aplica y la rapidez, o sea, la velocidad con que lo comunica, depende de la fuerza y de la rapidez nada más. Entonces acá hay una constante, ahí necesariamente tiene que haber una constante. Entonces dice, depende de la fuerza, aquí está la fuerza y la velocidad, nada más. Entonces ahora vamos a resolver esto, primeramente, ¿ya? Entonces no conocemos la constante, por lo tanto primero vamos a trabajar sin la constante y luego la calculamos porque estos valores que han dado acá son para hallar esa constante. Entonces la potencia según los, digamos, el análisis dimensional ya tenemos que es, potencia es trabajo sobre tiempo, o sea, ml cuadrado t a la menos 3. Y la fuerza es ml t a la menos 2. Pero esto, y la velocidad es lt a la menos 1. Esto tiene un exponente desconocido, siempre se ponen los exponentes desconocidos que son los que se van a calcular. Entonces ahora tendría así, ml cuadrado t a la menos 3, igual, acá x y acá y. Tendría acá m a la x, porque acá 1 por x y 1 por x para l también es x, t a la menos 2x, menos 2 por x, l a la y, t a la menos y, porque menos 1 por y es menos y. Ahora simplificamos, antes de igualar exponentes hay que simplificar en el segundo miembro. Tengo una m a la x, l más
tengo x más y, bases iguales, los exponentes se suman, x más y, t menos 2x menos y, menos 2x menos y. Entonces ahí tengo la expresión lista para igualar los exponentes. Igualo los exponentes de m, por ejemplo, ¿no? Los exponentes de m van a estar acá. Tengo 1 como exponente acá y x en este segundo miembro, m a la x. Entonces eso me está diciendo que x vale 1. Los exponentes de L son estos que vemos, que estoy señalando acá, ¿no? Acá L cuadrado y acá x más y. Quiere decir que x más y es igual a 2. Entonces x más y es igual a 2. Pero como x vale 1, puedo reemplazar y escribir de esta forma y despejar y. Entonces y valdría 1, ¿no? Ahí tendríamos el valor de x y el valor de y. Ahora, para el valor, no necesitamos esos dos valores nomás. Por lo tanto, entonces, la expresión va a quedar de esta forma. Potencia igual fuerza elevada a la x. Como x vale 1, entonces lo dejamos con un exponente 1 y la velocidad también es 1, elevado a la 1 porque y vale 1. Ahora, pero necesito la constante k que al principio pusimos acá. Esa constante, falta calcularlo. Entonces, vamos a calcular esa constante. K, fuerza por velocidad. Entonces, ¿qué dice acá? Que cuando se aplica una fuerza de 400, o sea, aquí la fuerza es 400, y la potencia resulta siendo 64 watts. 64 watts. Entonces, K y la fuerza es 400 newton y la velocidad 0.8. 0.8 lo voy a escribir como 4 quintos para poder simplificar, porque 4 entre 5 es 0.8. Bien, entonces tengo acá 64 es igual a acá, y aquí saco quinta 80, 8 por 4 32. Entonces 64 320, perdón, acá 320, 64 es igual a 320K. Si despejamos K, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que K va a ser igual a 64 sobre 320. Pero veamos acá, 8 por 4, 32. 8 por 4, 32, 320, ¿no? Listo, entonces 320 pasa acá. Tengo acá 64 sobre 320. Listo. Ahora tendríamos esto que evaluar. Esta cantidad me daría un quinto, ¿no? Un quinto sería el valor de K. Entonces, repasemos esto, ¿no? A ver, aquí te da K por la fuerza por la velocidad. 64 es la potencia. Aquí está la potencia. K, y la fuerza vale 800 newton, perdón, 400, y 4 quintos que es 0.8. He sacado quinta y aquí me queda 320. Cuando despejo K, 320 viene a dividir y me queda que K vale un quinto. Por lo tanto, la expresión quedaría así. Entonces, la potencia está dada por un quinto, es 0.2, ¿cierto? 0.2. Entonces me quedaría 0.2, ¿sí? F por B, que eso vendría a ser la potencia, ¿no? La potencia expresada para este caso del obrero que ha, digamos, ha descubierto que cuando él aplica una fuerza a una determinada rapidez se produce una potencia determinada. Bien, entonces ahí tendríamos la solución de ese problema. Problema número 8. En este problema dice: alumnos de la Universidad Pedro Ruiz Gallo han creado un nuevo sistema de unidades en el cual consideran como magnitudes fundamentales a la masa, ojo, la masa, la velocidad y el tiempo. Esas tres magnitudes son fundamentales en ese sistema. Determinar la dimensión de E en términos de este nuevo sistema. Aquí está E, donde F significa volumen y C significa la presión. Acá está
el problema escrito, ¿no? Entonces vamos a resolver primero para encontrar el valor, la dimensión de E. La dimensión de E sería lo siguiente, ¿no? En este caso, como se tiene una suma, y hemos dicho que cuando se tiene una suma los términos son iguales, entonces yo puedo quedarme o bien con este término o bien con este, pero eso depende de los datos que tenga. Como yo tengo f, el valor de f, y no tengo r, entonces me quedo solamente con f. Entonces me va a quedar de expresión así, f, y abajo d no lo conozco porque no me dan, pero sí conozco c, por lo tanto, como son iguales los términos, me quedo solamente con c. Entonces tendría la dimensión de f y la dimensión de c. Y si reemplazo, f es volumen, que sería L cubo, y c es la presión, que es mL a la menos 1, P a la menos 2. Efectuando esta operación, tendríamos que llevar al numerador los términos del denominador con exponentes cambiados. L sube como positivo y T sube como T cuadrado, ¿no? Entonces tendría que E sería igual L a la cuarta, porque aquí tengo 3 más 1, M a la menos 1, y T cuadrado. Esto sería la dimensión de E, en el sistema internacional. Ahora planteamos al sistema que nos piden hallar. Entonces E debe quedar escrito de esa forma. Dice la masa elevado a un exponente x, la velocidad elevada a un exponente y, y el tiempo elevado a un exponente z. Esta es la ecuación que me pide. Como conozco E, la dimensión de E, lo voy a reemplazar. L cuarta, M menos 1 y T cuadrado. Ahí está. Igual, este es masa, va a ser una M mayúscula elevada a la X. Esto es velocidad, sería L, T a la menos 1, todo es elevado a la Y, y el tiempo elevado a la Z. Ahora efectuamos esta operación. M a la X, L a la Y, T a la menos Y, menos 1 por Y, y T a la Z. Tendría entonces acá M a la X, L a la Y, y T a la menos Y más Z, igualado con este término que está en el otro miembro para igualar los exponentes, ¿no? Este 2. Bien, entonces igualando exponentes tendría aquí M, con este M tendría que exponer, los exponentes deben ser iguales, X sería menos 1, por lo tanto tendría que X vale menos 1. Y, acá tengo L a la cuarta, L a la Y, por lo tanto Y va a ser igual a 4. Y el exponente de T será igual a 2, pero el exponente de T no está despejado, entonces vamos a reemplazar Y más Z, que es Z exponente, con el exponente 2, y ahora reemplazamos Y porque Y sí lo conozco, que vale menos 4, más Z igual a 2. Entonces Z vale 6. Por lo tanto ya tengo los valores de X, Y y Z. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi expresión? Entonces mi expresión que me habían pedido sería esta, ¿no? E igual M elevado a la X, que vendría a ser menos 1, así. B, que es velocidad elevada a la Y, pero Y vale 4. Y T elevado a la Z, ojo, acá a la Z, que vale 6. Esto vendría a ser